Mi nombre es Ana María Fernández Doval. Nací en Barcelona el 17 de mayo de 1946, es decir, la friolera de hace 78 años. Con esto solo ya quiero decir que la sociedad que existía en aquel momento tiene muy poco que ver con la que estamos viviendo actualmente. Hasta los 9 años mi vida transcurría pues como la de mayoría de niños de aquella época. La vida era pues ir a la escuela básicamente, de lunes a sábado por la mañana incluida, pero bueno, hasta ahí todo transcurría yo creo que de una manera feliz. Lo que ocurre que en esa época pues tuvimos la fatalidad de que murió nuestra madre y eso trastocó pues todos los planes que podíamos tener para un futuro. En aquellos momentos somos 3 hermanos, yo era la del medio, tenía 9 años, mi hermana tenía 14 y teníamos un hermano pequeño que tenía 3. Entonces era una situación un poco caótica, pero dentro de la desgracia tuvimos la suerte, pues había una tía que estaba soltera, que era bastante mayor que mi madre y nos vino a ayudar, vino a nuestra casa y se quedó con nosotros, con lo cual la ausencia de nuestra madre quedó un poco mitigada por la presencia de esta tía, aunque después de mayor creo que yo sí que he notado más la ausencia de mi madre que no mientras era pequeña. Yo nací en Barcelona porque mis padres se habían trasladado al piso en el barrio del Clot, un barrio obrero. Lo que se pensaba es que los hijos, al llegar a los 14 años, si podían, ya tenían que ayudar a sus padres. Los hijos empezaron a trabajar pronto pues para ayudar a la familia. Sí. Mi tía no trabajaba, el único que trabajaba era mi padre y entonces era necesario tener más ingresos. Y yo que cuando ya finalicé la primaria, que se terminaba a los 14 años, pues en lugar de poder continuar haciendo bachillerato, pues bueno, en mi casa necesitaban que yo empezara a trabajar. En mi casa teníamos que bajar la basura. Pues mi hermano no podía bajar la basura. Teníamos que ser o mi hermana o yo, porque los hombres no hacían estas cosas. Para nosotros era normal, pues bueno, asumíamos que nos tocaba este papel y siempre de segundas. Mi hermano era él que iba a hacer el bachillerato. No lo hizo porque no quiso. Que esta es otra historia. Él sí que lo hubieran dejado hacer el bachillerato porque creían que iba a ser el cabeza de familia. Entonces, el argumento que podían tener en mi casa, por ejemplo, mi padre me había dicho, pero tú, ¿para qué quieres estudiar si te vas a casar? Cosa que me parecía absurdo ya a mí en aquel momento. Ellos tenían en su mente que la mujer se casaba, se quedaba en casa, tenía hijos y aquí se terminaba la historia. Doncs l'any 46 Espanya es troba en una situació molt complicada, per dues raons. D'una banda perquè la postguerra de la Guerra Civil va ser molt llarga, el país estava arruïnat, estava destruït, hi havia molta repressió i també hi havia molta fam. Però al marge d'això, la situació del règim encara es va fer més difícil perquè el 1945 van ser derrotats els països de l'Eix i aleshores Espanya va quedar aïllada internacionalment. Per la població encara va esdevenir més complicada. Per què? Perquè estaven en un règim autàrquic, en un règim aïllat, en un país en reconstrucció, amb molts represaliats. Hi havia gent que encara estava detinguda en camps de concentració, fent treballs forçats, i sobretot amb molta fam. Per tant, la prioritat de molta gent era sobreviure en aquelles dures condicions, va provocar èxodes de població i a més aquesta situació va perdurar fins als anys 50, fins a partir de mitjans dels anys 50 no va començar a notar canvis i pràcticament fins a inicis dels anys 60 no es notaria un canvi substancial en les condicions de vida. El trabajo fue a los 14 años en una empresa que lo que hacían básicamente era pañuelos. Tuve un tiempo, lo que hacía era archivar, clasificar cosas, porque claro, tampoco tenía mucha experiencia ni sabía hacer muchas cosas. Después, al cabo de 3 meses,
ya fui a otra empresa que era una escuela de choferes. Allí la cosa ya era muy distinta, era un matrimonio joven y que ellos tenían otras preocupaciones y me quedaba yo muchas veces sola en la empresa, con lo cual aquello pues me hizo aprender mucho porque me tenía que espabilar, estaba sola y no me tocaba otro remedio que pues apuntar y tener memoria de las cosas. Después, a continuación, al cabo de 3 años y medio, empecé a trabajar en el Colegio de Arquitectos. Esto fue un cambio brutal para mí, porque el tipo de personas que estaban trabajando eran muy diferentes, generalmente eran personas ya con una cultura superior. Yo empecé haciendo de telefonista. En aquellas incursiones en otras cosas se dieron cuenta de que era una persona que quería trabajar, que era rápida, y pasé de ser telefonista a trabajar en secretaría. Aprendí muchísimas cosas y me di cuenta de que el tener una preparación era muy importante. O me hubiera gustado estudiar, pero no lo podía ver, no lo pude hacer. Más adelante ya conocía que ahora es mi marido, y en un momento determinado hicieron una regulación de empleo en donde trabajaba en el Colegio de Arquitectos, y me vi en la tesitura de dejar el trabajo voluntariamente porque veía que había otras personas que quizá necesitaban el trabajo más que yo. En ese momento fue cuando pensé que, bueno, que podía empezar a estudiar, y efectivamente hice una carrera de grado medio, de graduado social, y eso me dio pie a que empezara a montar una pequeña asesoría en el despacho que tenía mi marido, porque él es abogado. En aquel despacho empecé a montar una asesoría, poner un poco en práctica lo que había aprendido. Pero en el tiempo, una persona que tenía una asesoría más grande, importante, ofreció a ver si queríamos continuar la asesoría. Y bueno, la continué yo. Y bueno, ahí he estado pues hasta los 66 años que me he jubilado. Creo que realmente el esfuerzo que representó para mí tener que pasar de no saber absolutamente nada y pasar a poder estudiar hizo que interiormente pues me sintiera pues bastante satisfecha. Esto, el tener esta vocación de progresar, es quizá una de las cosas que actualmente la vida ha progresado, ha cambiado de tal manera que quizá no sientan esa necesidad de tener que estudiar, de progresar. Quizá es lo que noto un poco a faltar en la sociedad actual, pues hace que note un poco en falta ese estímulo de querer progresar. Lo que sí realmente ha cambiado es en lo referente a la mujer. Yo en aquel momento tenía que llegar a las 9 en punto a casa. No podíamos ir a ningún cine, ni a alguna película de estreno, porque siempre terminaba más tarde. Nos tenían totalmente sujetas, pero de tal manera que era imposible salir ni hacer. Yo, donde trabajaba en el Colegio de Arquitectos, hacían una celebración en el mes de enero por una fiesta de los arquitectos, y entonces íbamos todos los empleados, y yo aquel día yo ya festejaba y me casaba, pues esto era a finales de enero, y me casaba el 7 de febrero. Cuando le comenté al que era mi novio en aquel momento que iba a hacer esto, me dijo: ah, mira, estupendo, pues te voy a buscar, y así al salir pues damos una vuelta, nos vamos a algún sitio. Y a mí me pareció una idea fantástica, porque claro, nunca lo hacía, siempre tenía que estar en casa a las 9. Entonces me vine a buscar, pues a dar una vuelta, paseamos, que debían ser las 3 o las 4 de la madrugada cuando llegué a mi casa. En la misma empresa trabajaba un tío mío, y a él no se le ocurrió otra cosa que cuando yo salía llamar a mi familia, a mi tía, y decirle: mira, ya ha salido Ana. Pues cuando llegué me pegaron una bronca pero mayúscula. Pero en aquel momento ya tenía 22 años. Tenía 22 años, y además con esa persona con la cual había estado me casaba al cabo de 10 días. Ahora eso es totalmente impensable, cosa que me parece perfecto. Los hombres pudieran, porque en aquel momento a nadie se le ocurría, a ningún hombre, ponerle esas limitaciones, en cambio nosotras sí que las teníamos. En fin, que ha evolucionado, y en ese aspecto pienso que para bien.
le diría que no se preocupe tanto por cosas pequeñas que no tienen importancia, porque realmente lo que importa en la vida es ser feliz y pasarlo junto a tus seres queridos lo mejor posible. Que lo demás llega un momento que te das cuenta que no tiene importancia.